Buenas tardes, mi nombre es Jaime Coy. En esta oportunidad le voy a hablar un poquito sobre qué son el tema de las gráficas de control. Eh, para empezar, le voy a dar una pequeña explicación del concepto, que dice que es una de las herramientas de análisis y solución de problemas. Es la gráfica de control. Es un diagrama que muestra los valores producto de la medición de una característica de calidad ubicados en una serie cronológica, o sea que establece una línea central o valor nominal que suele ser el objetivo del proceso o procedimiento histórico, junto a uno o más límites de control que pueden ser tanto superior como inferior, usados para determinar cuándo es necesario realizar una eventualidad. ¿Qué logramos con esto? Con esto se adquiere el control del proceso. El paso al siguiente es determinar por qué ocurrió una variación en el proceso, si fue una causa aleatoria o si quizás fue una causa asignable. Si fue una causa asignable, se consigue hallar una causa concreta o qué fue lo que ocasionó una variación excesiva, a qué fue lo que obedece la situación en específico. Podemos hablar de una causa asignable. Ese es el tipo de causa que debemos corregir. Por ejemplo, la deficiencia en la capacitación del trabajador o podría ser la falta de ajuste de una máquina. También puede ser una causa aleatoria que sucede cuando no se consigue dar una explicación concreta a una variación o si la variación fue ocasionada por un evento sin importancia que no se volverá a repetir. Estamos hablando de una causa o sea, aleatoria. También se le suele llamar variaciones naturales o causas naturales, que es un tipo de causa que está presente en la vida misma, fortuito. Eh, Ejemplo podría ser en la curva de aprendizaje del trabajador y ya sea en el cierre de un determinado software. Eh, Dentro de estos límites se encuentra en el superior de control, que es el valor más grande aceptable en cierto proceso. También se encuentra el límite inferior de control, que es lo opuesto al superior, es decir, que el valor es el más pequeño. También tenemos el dato más importante, que es lo que al final persigue la compañía, es el límite central de control, que es la línea del gráfico que está más cerca de los puntos, donde según la empresa se podría mantener más estable o conviene a dicha empresa. Dentro de algunos beneficios, para que entonces un gráfico de control, ¿para qué sirve un diagrama de control entonces? Este diagrama nos ayuda para hacer un análisis de un proceso. Puede que nunca se haya hecho un control estadístico de un proceso, o sea, donde se refleje gráficamente un control en donde se establecen ciertos límites de control, ya que esto nos permitirá analizar este proceso, determinar qué es lo normal en cuanto a la actividad que se está realizando, cuando algo puede que esté bien o quizás no. Esta herramienta es un proceso controlado que precisamente es el segundo beneficio. También podemos tener un control de proceso eh, que puede ser estable, que puede mantenerse, con qué frecuencia puede mantenerse. Esto permite intervenir en el proceso para mejorarlo. También podemos tener un mejoramiento del proceso, analizando y controlando un proceso, o sea, mejorarlo, ¿no? Identificando dónde se generan en sí las fallas y realizar una acción para poder corregirla. Dentro de las gráficas de control están las de procesos manufactureras, que son las líneas de ensamblaje, tornado de piezas, maquinarias. También tenemos en las empresas de servicios, que pueden ser en los hoteles, por ejemplo, en su hora de salida, en los huéspedes, en los reclamos. También se pueden ver presentes en los hospitales, en la exactitud de cómo son atendidos los pacientes, en la entrega de medicamentos, incluso en el recorrido que hace una ambulancia desde la estación hasta donde ocurrió un accidente, en cuanto al tiempo de respuesta que ellos realizan. Las gráficas de control pueden ser variables, o sea que pueden ser medidas e individuales. También se distribuyen atributos que pueden ser en los artículos, en los defectos, ya sean tanto unidades. Otro
concepto o definición de ciertos términos de la gráfica de control, tiene también lo que mencionamos anteriormente, ¿va? Que es la línea central, que representa el promedio histórico de las características que se está controlando. O sea, lo que se busca en sí es mantener cierto parámetro. También tenemos lo que son el límite superior e inferior, que calcula ciertos datos históricos que representan tanto los rasgos máximos como los mínimos dentro de una variabilidad. También estos se pueden subir en subgrupos que pueden ser medidos, tomados en ciertos criterios, si se realizan a grupos de datos, de manera que haya una máxima variabilidad entre ciertos grupos y una mínima variabilidad dentro de cada grupo. También dentro de estos encontramos lo que es la media, que es la sumatoria de todos los subgrupos. A continuación les vamos a dar una breve explicación sobre una pequeña tabla de gráfica de control. En este caso lo vamos a hacer sobre las ventas de antenas parabólicas de una empresa que se denomina RM. Si bien se dan cuenta, se presenta una tablita que contiene los datos de vendedores, las unidades vendidas mensualmente, un promedio, el límite de control superior y límite de control inferior. Los datos que vamos a utilizar para poder operar esta gráfica son las de los vendedores, y las de unidades mensuales vendidas y de nuestro promedio. El promedio que puede ser designado según las metas que la empresa percibe o bien según les haya establecido su gerente mensualmente. Lo que vamos a hacer a continuación es operar nuestro dato promedio, que es el que nos va a servir para poder sacar la columna del límite de control superior e inferior. Este dato lo obtenemos de operar la fórmula igual promedio, abrimos paréntesis, agregamos todos los datos de las cantidades de unidades vendidas mensuales por cada vendedor y nos da que es 80. Vamos a tener que operar también nuestra desviación, que la obtenemos de la fórmula igual best.m, abrimos paréntesis, ingresamos los datos de unidades vendidas por los vendedores igual a 13. Teniendo estos datos ya podemos operar lo que son las columnas de LCS y LCI. Vamos a empezar con la primera columna, que sería límite de control superior. Lo obtenemos de operar la siguiente fórmula, que sería la del promedio más 1 multiplicado por nuestra desviación, que nos da un dato que es 93. En esta ocasión vamos a utilizar una forma de mantener estáticos nuestros datos para que no esté haciéndolo uno por uno, y ya luego solo lo que hacemos es desplazar hacia abajo ese dato y automáticamente, si se dan cuenta, nos llena todos los demás datos de los siguientes vendedores. Seguidamente vamos a operar el límite central inferior, que lo obtenemos igualmente de operar nuestro promedio menos 1 multiplicado por nuestra desviación, igual, si se dan cuenta, nos llevando nuestro dato. Vamos a hacer igualmente que la columna anterior, vamos a tratar de hacer de que se mantengan estáticos y asimismo solo desplazar hacia abajo y obtener los datos de toda la columna. Ya teniendo estos datos, lo que vamos a hacer es seleccionar toda nuestra tabla, nos vamos a insertar, nos vamos en gráfica de líneas, le damos en diseño de datos, y bien, si se dan cuenta, tenemos expresado nuestros datos. En la línea azul, que sería de las cantidades de unidades mensuales vendidas, la línea naranja, que sería nuestro promedio, la línea gris, que sería límite central superior,
y la línea naranjada que sería nuestro límite central inferior. Y de esta manera, si se dan cuenta, tenemos lista nuestra tablita. Y es algo sencillo, pero solo es cuestión de poderlo operar.